Me traicionaron las dos personas que más amaba. Al mismo tiempo. No sé en qué momento todo se fue al carajo. A veces trato de buscar alguna señal, alguna advertencia que me dijera que esto iba a pasar, pero no encuentro nada. Todo parecía perfecto. Mi novio, el chico dulce, inteligente y musculoso que me hacía derretir con solo una sonrisa, ahora es el mismo que me rompe en pedazos. Me cuesta aceptarlo. 5 años juntos. 5 malditos años. Pensé que lo conocía mejor que a mí misma. Conocía cada manía suya, sus palabras favoritas, sus comidas preferidas y hasta cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus sueños. Él también parecía saberlo todo sobre mí. Incluso las cosas más insignificantes, como que odio el número 13 o que mi obsesión con el color negro no tiene explicación lógica. Me conocía de verdad, o al menos eso pensé. Pero entonces llegó ella. Mi mejor amiga. La misma con la que compartí todo desde la secundaria. La que me confesó sus miedos más profundos y me prometió lealtad eterna. La misma que lloró en mis hombros cuando se fue a Japón y me juró que nada cambiaría entre nosotras. Ahora ella está aquí, en mi país, en mi historia, y al parecer también en mi relación. Recuerdo el día en que la recogimos en el aeropuerto. Todo parecía tan normal. Se rieron, hablaron en Kapampangan, su idioma compartido, y yo solo podía observar cómo mi mundo se volvía más pequeño mientras ellos parecían conectar en un nivel al que yo jamás podría llegar. Lo ignoré. Me dije que era solo el entusiasmo del reencuentro, que era normal, que estaba siendo paranoica. Pero las señales estaban ahí. Las cenas semanales en Sabor y desaparecieron. Los ramos de flores se esfumaron. Sus mensajes ya no eran tan dulces ni tan constantes. Se iba a dormir temprano o se sumergía en su teléfono como si el mundo a su alrededor no existiera. Pero yo, la tonta enamorada, busqué excusas. Me repetí una y otra vez que era el estrés del trabajo, que necesitaba espacio, que el amor también se sentía cómodo en el silencio. Hasta esa noche. Esa maldita noche en la que su celular se iluminó mientras él dormía profundamente a mi lado. Nadie puede despertarlo cuando duerme, lo sé muy bien. La pantalla mostraba un nombre familiar, el de mi mejor amiga. Un mensaje en Kapampangan, lleno de palabras que no entendí, excepto una frase que se me quedó grabada en la mente: también te amo. Mi cuerpo se congeló. Sentí como si el aire se hubiera escapado del cuarto. No podía respirar, no podía moverme. Le tomé una captura de pantalla y busqué a alguien que me tradujera el resto de la conversación. Cada palabra era un cuchillo clavándose en mi pecho. Mi novio y mi mejor amiga llevaban tiempo ocultándome su historia. Se veían a mis espaldas y planeaban un viaje juntos a Pampanga, un viaje que me disfrazaron como una salida con amigos para que yo no sospechara. Me quedé ahí, en la oscuridad de nuestro cuarto, escuchando su respiración tranquila mientras mi mundo se hacía añicos. Quise gritar, despertarlo, enfrentarle, exigirle una explicación. Pero no lo hice. Me faltó valor. Me tapé la boca para no sollozar y lloré en silencio hasta que el cansancio me venció. Al día siguiente, él me sonrió como si nada, como si no me hubiera traicionado de la manera más cruel posible. Me dijo buenos días, cariño, y me besó en la frente antes de despedirse. Me dijo que iría a Pampanga con sus amigos, y que estaría fuera 3 días. Me miró a los ojos y me mintió con una facilidad aterradora. Yo solo asentí, sin decir una palabra. Apreté los dientes, me aferré a mi dignidad rota y lo vi marcharse, sabiendo que ese viaje sería el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en el suelo. Todo lo que había estado conteniendo salió como una maldita cascada. La rabia, el dolor, la decepción. Todo se mezcló en un llanto ahogado que nadie escuchó. Me sentí estúpida, traicionada, destruida. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, llorando en silencio, abrazando mis rodillas y sintiéndome la persona más insignificante del mundo. Solo sé que, cuando finalmente me levanté, algo dentro de mí había cambiado. La herida seguía ahí, pero mi corazón se había vuelto más frío. Este era solo el principio. Cuando finalmente dejé de llorar, me quedé mirando el apartamento. Cada rincón tenía recuerdos de nosotros, las noches de películas, las cenas improvisadas en el suelo porque éramos demasiado flojos para poner la mesa, las risas, los abrazos, las promesas que él rompió sin pensarlo 2 veces. Todo aquí estaba manchado por su mentira. No podía quedarme. No después de saber que, mientras yo pensaba en nuestro futuro, él ya había decidido engañarme con la persona que más confianza me inspiraba. Así que empecé a empacar.
No quería melodramas ni confrontaciones. No quería que sus palabras intentaran justificar lo injustificable. Necesitaba irme antes de que volviera, antes de que me encontrara rota. Cada prenda que metía en la maleta era un golpe a mi orgullo. Me dolía recoger las camisetas que solía robarle para dormir, los suéteres que me prestó porque me quedaban mejor a mí. Me dolía pensar que, mientras me veía usando su ropa, él ya estaba enredándose con mi mejor amiga. La traición sabía amarga. Desactivé mis redes sociales. No quería preguntas ni explicaciones. No quería que nadie viera cómo me derrumbaba. No fui a casa de mis padres, sabía que él iría ahí buscándome, con su sonrisa encantadora y sus excusas bien practicadas. No podía verlo, no podía escuchar su voz. Así que alquilé un apartamento pequeño, frío e impersonal. Un lugar donde no hubiera rastro de él. No contesté sus llamadas. Ni una sola. Me aferré al teléfono solo por los contactos importantes, aunque cada vez que vibraba, el corazón se me encogía de rabia y dolor. Me pregunté si estaría preocupado, si se sentiría culpable, si siquiera le importaba. Pero rápidamente sacudí esos pensamientos. No podía permitirme flaquear. No después de lo que vi. Los primeros días fueron un infierno. Lo veía en todas partes, en los anuncios del centro comercial, en la comida que pedía por delivery, en el eco de su risa que parecía perseguirme. Me sentía tonta, humillada. La imagen de ellos besándose en aquella fiesta se repetía una y otra vez en mi mente, como una película de terror de la que no podía escapar. Lo peor era el silencio. Mi mejor amiga tampoco intentó contactarme. Ni una explicación, ni una disculpa. Nada. Y eso dolía más de lo que esperaba. Habíamos compartido tanto, nos habíamos prometido tanto. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudieron ambos mirarme a la cara y seguir fingiendo que todo estaba bien? Me volví paranoica. Imaginaba sus conversaciones, sus encuentros a mis espaldas, sus risas compartidas a costa de mi ingenuidad. Me atormentaba pensando en cuánto tiempo llevaban juntos, en cuántas veces me habrán mentido. Cada pensamiento era como una aguja en mi piel, una herida abierta que no sabía cómo sanar. Pasé días sin salir del apartamento. Mi vida se había reducido a un espacio pequeño y vacío, como yo. Apenas comía, apenas dormía. Mis ojos ardían de tanto llorar, y mi cuerpo estaba exhausto de tanto dolor acumulado. No sabía cómo seguir adelante. No sabía cómo enfrentarme a la realidad de haber perdido no solo a mi novio, sino también a mi mejor amiga. No quería hablar con nadie. Mis padres llamaban, preocupados, y les decía que solo necesitaba tiempo. Mis otros amigos no sabían nada, y no pensaba explicarles cómo había permitido que me traicionaran tan fácilmente. La vergüenza me mantenía en silencio. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, algo empezó a cambiar. Mi dolor empezó a transformarse en rabia. Cada lágrima se convirtió en resentimiento, cada recuerdo feliz en un reproche amargo. Me di cuenta de que no podía quedarme escondida para siempre. Ellos seguían con sus vidas, sin pensar en el desastre que dejaron atrás. No podía permitirles eso. Necesitaba enfrentarlos. No por ellos, sino por mí. Para cerrar esta herida antes de que me consumiera por completo. Para dejar de ser la víctima y recuperar el control de mi historia. Pero no iba a ser fácil. Tenía que hacerlo bien, tenía que elegir el momento adecuado. No iba a darles el placer de verme débil. Lo primero que hice fue buscar información. Sabía que él seguía en Pampanga, y que ella seguía con él. No publicaban nada en sus redes sociales, probablemente pensando que así evitarían que yo sospechara. Pero sus amigos no eran tan cuidadosos. Encontré algunas fotos y vídeos donde aparecían juntos, demasiado cerca para ser solo coincidencia. Cada imagen era un puñal, pero también una prueba. No sabía si enfrentarlos juntos o por separado. No sabía si debía gritarles o guardar la calma. No sabía si quería respuestas o simplemente alejarme para siempre. Pero había algo que sí tenía claro, ya no iba a seguir huyendo. Me miré al espejo, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Apenas me reconocía. Pero debajo de todo ese dolor, todavía quedaba algo de fuerza. Me lo debía a mí misma. No podía dejar que destruyeran lo poco que quedaba de mí. Respiré hondo y empecé a planear mi siguiente movimiento. Después de días encerrada, decidí que ya era suficiente. No podía seguir escondiéndome. No podía seguir dejando que el dolor y la rabia me consumieran. Ellos estaban ahí afuera, viviendo su mentira, mientras yo me marchitaba en un apartamento sin alma. Tenía que enfrentarlos,
pero no sin antes recuperar el control de mi vida. Me obligué a levantarme, a ducharme, a comer algo. Cada acción se sentía pesada, como si llevara una mochila llena de piedras. Pero lo hice. Me miré al espejo, y aunque mi reflejo mostraba a alguien rota, también mostraba a alguien dispuesta a luchar. No iba a dejar que su traición definiera mi historia. Primero, necesitaba asegurarme de que sabía todo antes de enfrentarlos. No podía darles espacio para más mentiras. Así que me convertí en una especie de detective. Comencé a seguir sus movimientos de forma cautelosa. Las redes sociales me dieron más pistas de las que esperaba, gracias a sus amigos descuidados que publicaban sin pensar. Cada foto, cada comentario, era un pedazo más del rompecabezas. Sabía que él iba a regresar al apartamento en cualquier momento, así que tenía que estar lista. Revisé 2 veces que no hubiera dejado nada mío, ni una sola prenda, ni un recuerdo. No quería que tuviera ninguna excusa para contactarme cuando descubriera que me había ido. Mi partida tenía que ser limpia y definitiva. Pero no podía irme sin más. Necesitaba decirle todo lo que estaba atorado en mi garganta. Necesitaba enfrentarle con la verdad. Así que le dejé una carta. Sin dramas, sin ruegos. Solo la verdad cruda. Le escribí cómo descubrí su engaño, cómo me di cuenta de sus mentiras, cómo él y mi mejor amiga me apuñalaron por la espalda. Le dejé claro que sabía sobre el viaje a Pampanga, sobre los mensajes a escondidas, sobre los besos que creyeron que no vería. Terminé la carta diciéndole que no lo buscara, que no intentara contactarme. Que no necesitaba sus excusas, ni sus explicaciones. Que ambos podían seguir con sus vidas, pero que yo ya no iba a ser parte de ellas. Le deseé suerte con su nuevo amor, y le dije que esperaba que valiera la pena perderme. Lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre la mesa de la sala, donde sabía que no podría ignorarlo. No podía quedarme a esperar su reacción. No quería verlo enfrentarse a la verdad. Así que salí de ese apartamento con la cabeza en alto, aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. Cerré la puerta y no miré atrás. No quería quedarme con recuerdos ni arrepentimientos. Me fui a mi nuevo apartamento, el lugar donde me escondí durante días, y me preparé para la tormenta. Sabía que me llamaría, que intentaría buscarme, que no iba a rendirse tan fácilmente. Y así fue. Horas después de haber dejado la carta, las llamadas comenzaron a llegar. Primero fueron mensajes de texto, luego llamadas sin parar. Mi teléfono no dejaba de vibrar, y cada mensaje era una mezcla de preocupación y confusión. No contesté ni uno solo. No me debía ninguna explicación. Él sabía lo que había hecho, sabía cómo me había destrozado. No había nada más que decir. Cada llamada ignorada era un pequeño triunfo, un recordatorio de que ya no tenía poder sobre mí. Pero también dolía. Porque aunque me había traicionado, una parte de mí todavía lo amaba. Y eso era lo más cruel de todo. Pasaron los días, y sus intentos de contactarme se hicieron más desesperados. Me envió correos, mensajes por redes sociales, incluso me dejó notas en la puerta del apartamento. No las abrí. Las rompí sin leerlas. No podía permitirme flaquear. No podía permitirle entrar de nuevo en mi vida. Lo que más me dolió fue no saber nada de ella. Ni un mensaje, ni una disculpa. Mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba, desapareció sin decir una palabra. Me pregunté si estaría con él, si estarían juntos riéndose de mi dolor, si alguna vez sintió culpa o remordimiento. Quise buscarla, gritarle, preguntarle cómo pudo hacerme esto. Pero me contuve. No iba a darle ese poder sobre mí. No iba a dejar que me viera rota. Si decidía hablarme, tendría que ser en mis términos, cuando yo estuviera lista. No cuando ella lo decidiera. Días después, me enteré de que su vuelo de regreso a Japón estaba programado para el fin de semana. Se iba a marchar, así de fácil, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado una amistad de años. Me hirvió la sangre pensar en su cobardía. Tenía que tomar una decisión. Enfrentarla antes de que se fuera o dejar que desapareciera sin obtener las respuestas que necesitaba. No estaba segura de cuál opción dolería menos. Pero sabía que, cualquiera que eligiera, cambiaría mi vida para siempre. Me quedé en el apartamento, mirando el reloj, sintiendo la presión del tiempo que se me escapaba. Si quería verla, tenía que hacerlo pronto. Pero, ¿estaba lista para enfrentarla? ¿Para escuchar sus excusas? ¿Para soportar su mirada llena de mentiras? No estaba segura. Pero sabía que el tiempo no iba a esperar por mí. Tenía que decidir. No podía dejar que se fuera sin enfrentarla.
No podía permitir que escapara de esta traición sin darme una explicación. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle cómo pudo hacerme esto. Así que decidí ir al aeropuerto. Sabía que su vuelo era en la noche, así que tenía tiempo para prepararme, para mentalizarme. El camino fue eterno. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Me temblaban las manos, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que ser fuerte. No podía dejar que me viera débil. No le iba a dar el placer de verme rota. Cuando llegué, la encontré en la sala de espera, sola, mirando su celular como si nada. Como si no hubiera destrozado mi mundo. Como si no hubiera traicionado mi confianza. Se veía tranquila, despreocupada, mientras yo cargaba con el dolor de su traición. La rabia me quemó por dentro, pero me obligué a mantenerme fría. Me acerqué lentamente, con pasos firmes, y cuando levantó la mirada y me vio, su rostro perdió el color. Se quedó paralizada, con la boca entreabierta, como si no pudiera creer que estaba ahí. No dijo nada. Solo me miró, con los ojos llenos de miedo y culpa. ¿Por qué? Le solté, sin rodeos, sin ceremonias. No me molesté en saludarla ni en fingir cortesía. No merecía mi amabilidad. Necesitaba respuestas. Ella abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Miró a su alrededor, como si buscara una salida, como si quisiera escapar de la verdad que había evitado enfrentar. Pero no iba a permitirlo. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué él? ¿Por qué a mí? Mi voz se quebró, aunque traté de sonar firme. No podía evitarlo. Todo el dolor que había estado conteniendo salió de golpe, como una avalancha. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero solo agachó la cabeza, mirando sus zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. No podía mirarme a los ojos, no podía enfrentar la magnitud de su traición. No fue planeado, murmuró, con una voz débil que apenas escuché. No quería que pasara, pero, pasó. Tuve que contenerme para no gritarle. ¿Eso era todo? ¿Esa era su excusa? ¿Pasó? Como si hubiera sido un accidente, como si no hubiera tomado decisiones conscientes para traicionarme una y otra vez. ¿Cuánto tiempo? Le exigí, sin rodeos. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. No podía seguir dudando, no podía seguir llenando los vacíos con mi imaginación. Ella titubeó, sus labios temblaron y una lágrima rodó por su mejilla. Pero no me conmovió. No después de todo lo que me hizo. Desde que llegué a Filipinas, confesó, en un susurro apenas audible. Nos llevamos bien desde el principio, y, no lo planeamos, pero, comenzamos a vernos a escondidas. Sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. Todo el tiempo que ella estuvo aquí, cada momento que compartimos, cada risa, cada abrazo, todo era una mentira. Todo era parte de su engaño. La rabia me subió a la cabeza, y por un momento quise gritarle, maldecirla, lastimarla tanto como ella me lastimó. Pero me contuve. No valía la pena. No iba a rebajarme a su nivel. ¿Lo amas? Le solté, la pregunta más dolorosa de todas. Necesitaba saber si él también me había mentido en eso, si ya no me amaba, si me había reemplazado tan fácilmente. Ella levantó la vista por primera vez, sus ojos brillaban de culpa y vergüenza. Se mordió el labio y asintió lentamente, sin decir nada. Esa confirmación fue como un balde de agua helada. Todo este tiempo había estado compitiendo con alguien que ya había ganado. Todo este tiempo había estado luchando por un amor que ya no era mío. Sentí que me faltaba el aire, como si me estuviera ahogando en mis propias emociones. No quería seguir escuchando. No podía soportar más. Ella trató de acercarse, de tocarme el brazo, pero retrocedí instintivamente, como si su contacto me quemara. No vuelvas a buscarme, le dije, mi voz firme a pesar de que me temblaban las piernas. No quiero volver a saber de ti. Para mí, estás muerta. Sus ojos se agrandaron, llenos de dolor, pero no me importó. Había elegido su camino, y había decidido hacerlo a costa de mi felicidad. No iba a perdonarla. No ahora, no nunca. Me di la vuelta antes de que pudiera decir algo más. Antes de que su llanto pudiera hacerme dudar. Me alejé de ella sin mirar atrás, con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba rompiendo. Cada paso se sentía pesado, como si dejara un pedazo de mí atrás. Cuando salí del aeropuerto, el aire frío de la noche me golpeó en el rostro, y finalmente me permití llorar. Ahí, en la oscuridad, lejos de su mirada, me derrumbé por completo. Había perdido a mi mejor amiga.
Había perdido al hombre que amaba. Y lo peor de todo, me había perdido a mí misma. Volví al apartamento sintiéndome vacía, como si hubiera dejado una parte de mí en ese aeropuerto. Me desplomé en el colchón sin hacer, con la mirada fija en el techo, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Ya no quedaban dudas, ni preguntas sin respuesta. Ella lo amaba. Él la había elegido a ella. Quería odiarlos, pero estaba demasiado cansada. La rabia había dado paso a un agotamiento inmenso, como si mi cuerpo hubiera cargado con el peso de su traición durante demasiado tiempo. Quería gritar, romper algo, maldecirlos hasta quedarme sin voz. Pero no me quedaba energía para nada de eso. Me quedé ahí, sin moverme, escuchando el silencio del apartamento. Recordé el otro lugar, el que compartí con él, lleno de recuerdos que ahora estaban manchados por sus mentiras. Me di cuenta de que nunca volvería a ese apartamento. Nunca volvería a esa vida. Me sentí estúpida, humillada. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo pude confiar tan ciegamente en ellos? Recordé cada cena, cada salida, cada vez que se reían juntos hablando en Kapampangan mientras yo sonreía, pensando que solo estaban fortaleciendo una amistad. Qué ingenua fui. Pasé días atrapada en ese ciclo de pensamientos. Me levantaba, comía lo mínimo para no desmayarme y volvía a la cama. No respondía llamadas, no hablaba con nadie. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Y, en cierto modo, eso era exactamente lo que quería. Pero el dolor no se iba. Seguía ahí, palpitando en mi pecho, recordándome que él ya no era mío, que ella me había traicionado de la peor forma posible. No podía escapar de eso, no importaba cuánto intentara distraerme. Me dolía respirar. Me dolía existir. Entonces, una tarde, el teléfono volvió a sonar. Era él. Por un momento, casi contesto. Quería escuchar su voz, quería preguntarle por qué. Quería entender cómo había podido cambiarme tan fácilmente. Pero me detuve. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Nada de lo que dijera iba a cambiar lo que había hecho. El celular siguió vibrando, insistente, como si no fuera a rendirse. Lo observé en silencio, viendo cómo su nombre aparecía una y otra vez en la pantalla. Finalmente, el sonido se detuvo y un mensaje llegó. No lo abrí. No quería leer sus mentiras, no quería que intentara justificar lo injustificable. Pero entonces llegó otro mensaje. Y luego otro. Mis manos temblaban cuando finalmente desbloqueé el celular. Eran textos largos, llenos de disculpas, explicaciones y súplicas. Decía que me extrañaba, que había cometido un error, que lo perdonara. Que no sabía cómo pasó, que nunca quiso lastimarme. Que ella se había ido, que no quería nada con ella. Que yo era el amor de su vida. Sentí una mezcla de asco y rabia al leerlo. ¿Cómo se atrevía a decirme eso después de todo? ¿Después de haberla elegido a ella? ¿Después de haberme mentido en la cara? No podía creer que realmente pensara que unas cuantas palabras bastarían para arreglar el desastre que había hecho. No le respondí. Lo bloqueé de inmediato, sin darle la oportunidad de seguir manipulándome. Y luego me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, tratando de calmarme. No podía permitir que volviera a entrar en mi vida. No después de haber destrozado todo lo que construimos juntos. Quise odiarlo. Quise maldecir su nombre. Pero no pude. A pesar de todo, todavía lo amaba. Y eso me hizo odiarme a mí misma. ¿Cómo podía seguir sintiendo algo por alguien que me hizo tanto daño? ¿Cómo podía extrañarlo después de lo que hizo? Me sentí débil, patética. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi pareja y a mi mejor amiga, también había perdido mi dignidad, mi confianza, mi capacidad de amar. Me sentí rota, como si no quedara nada de la persona que fui antes. Pasaron días, y la rutina seguía igual. Me levantaba, comía lo justo para no desmayarme y volvía a la cama. Me estaba convirtiendo en un fantasma, en una sombra de lo que alguna vez fui. Necesitaba ayuda, lo sabía, pero no tenía fuerzas para pedirla. Entonces, una mañana, mi madre llamó. No podía seguir ignorándola. Contesté con la voz ronca, tratando de sonar normal, pero apenas dijo mi nombre, me derrumbé. Todo lo que había estado conteniendo salió de golpe, entre lágrimas y sollozos. Le conté todo, desde el principio hasta el final, sin omitir ni un solo detalle. Ella se quedó en silencio mientras yo lloraba, mientras me quebraba al otro lado del teléfono. Cuando finalmente logré calmarme, me dijo lo que necesitaba escuchar, que no estaba sola, que podía volver a casa, que me amaban.
Y eso fue suficiente para que la presión en mi pecho aflojara un poco. Me di cuenta de que no podía seguir huyendo. No podía seguir escondiéndome. Ellos me quitaron muchas cosas, pero no iba a dejar que también me quitaran mi vida. No iba a dejar que destruyeran lo que quedaba de mí. Era hora de enfrentar la realidad. Decidí volver a casa. No podía seguir hundiéndome en ese apartamento frío, lejos de todo lo que alguna vez conocí. Necesitaba mi hogar, necesitaba el calor de mi familia, necesitaba recordar quién era antes de todo este desastre. Empaqué mis cosas sin prisa, asegurándome de no olvidar nada. No quería dejar rastro de mi dolor en ese lugar. Dejé las llaves en el mostrador y cerré la puerta sin mirar atrás. Al bajar las escaleras, sentí un nudo en el estómago. No sabía si estaba lista para enfrentar las preguntas, las miradas de lástima, los te lo dije que seguramente llegarían. Pero ya no podía seguir escondiéndome. El camino hacia la casa de mis padres se me hizo eterno. Miraba por la ventana del taxi, viendo cómo la ciudad seguía su curso, ajena a mi sufrimiento. Todo parecía tan normal, tan indiferente. Me pregunté cómo podía seguir girando el mundo cuando el mío se había detenido. Cuando llegué, mi madre ya me esperaba en la puerta. En cuanto me vio, corrió a abrazarme, y todo el control que intenté mantener se desmoronó. Me aferré a ella como cuando era niña, cuando un abrazo suyo podía arreglar cualquier cosa. Me quebré en sus brazos, llorando sin vergüenza, dejando salir todo el dolor que había estado acumulando. Me llevó adentro, me dio sopa caliente y se sentó a mi lado mientras yo trataba de explicarle todo. No sabía por dónde empezar. Las palabras se me atascaban en la garganta, y sentía que no había forma de hacerle justicia al dolor que estaba sintiendo. Pero ella me escuchó, en silencio, sin interrumpirme, dejándome desahogar. Le conté cómo mi mejor amiga y mi novio me traicionaron, cómo me mintieron en la cara, cómo fingieron quererme mientras me apuñalaban por la espalda. Le conté sobre el viaje a Pampanga, sobre las fotos, sobre la confrontación en el aeropuerto. No omití nada. Necesitaba que lo supiera todo. Cuando terminé, su mirada era una mezcla de dolor y rabia. Dolor por verme así, rota y humillada. Rabia por lo que me hicieron. La conocía lo suficiente como para saber que estaba conteniendo las palabras más duras, las que quería gritarle a él, a ella, al mundo. Pero se contuvo por mí. No merecen tus lágrimas, dijo, secándome el rostro con ternura. Ninguno de los dos. No merecen nada de ti. Asentí, aunque una parte de mí todavía no podía aceptar eso. Porque, a pesar de todo, todavía dolía. Todavía me quemaba por dentro. Me quedé en casa por unos días, refugiada en la habitación que una vez fue mi santuario. Todo estaba igual, pero yo ya no era la misma. Me sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ningún lado. Mi vida con él ya no existía, y mi vida antes de él ya no me encajaba. Estaba en un limbo, sin saber cómo seguir adelante. Entonces, una tarde, mientras revisaba mis cosas viejas, encontré una caja de recuerdos. Fotos, cartas, pequeños detalles de momentos que alguna vez fueron felices. Ahí estaba ella, sonriendo a mi lado en nuestra graduación, en nuestras salidas, en cada evento importante de mi vida. Y ahí estaba él, abrazándome, besándome, prometiéndome un futuro juntos. Sentí que me faltaba el aire. Todos esos recuerdos eran una mentira. Todo lo que alguna vez pensé que era real se había convertido en polvo. No podía conservar nada de eso. No podía permitir que esos recuerdos siguieran hiriéndome. Tomé la caja y bajé al patio trasero. Encendí una fogata improvisada y, uno por uno, arrojé los recuerdos al fuego. Las fotos se curvaron y se ennegrecieron, las cartas se convirtieron en cenizas. Vi cómo se consumían, cómo desaparecían las sonrisas, los abrazos, las promesas vacías. Lloré mientras lo hacía. Porque no solo estaba quemando recuerdos de ellos, también estaba dejando atrás una parte de mí. La parte que alguna vez creyó en la amistad eterna, en el amor sincero, en las promesas que nunca se rompen. Cuando la caja quedó vacía y las llamas se extinguieron, me sentí más ligera. Vacía, sí, pero también liberada. Había soltado el pasado. No podía seguir aferrándome a algo que ya no existía. No podía seguir torturándome con recuerdos que ya no significaban nada. Esa noche, me miré al espejo y vi a una persona diferente. Todavía rota, todavía herida, pero también más fuerte. No sabía cómo iba a reconstruirme, cómo iba a seguir adelante, pero sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. No iba a dejar que su traición definiera quién era. Ellos me destrozaron, sí.
Pero no iban a destruirme por completo. Después de quemar esos recuerdos, algo cambió dentro de mí. No fue una cura mágica ni un alivio instantáneo, pero sentí como si hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Ya no podía seguir viviendo en el pasado, y aunque el dolor seguía ahí, ya no me aplastaba. Decidí empezar de nuevo. Me obligué a retomar una rutina, a salir de la cama aunque no tuviera ganas, a comer aunque no tuviera apetito. Mi madre me ayudó mucho, sin presionarme, solo estando ahí cuando la necesitaba. No me hacía preguntas incómodas ni trataba de animarme con frases vacías. Solo me acompañaba en silencio, y eso era suficiente. Busqué un nuevo trabajo. No podía regresar al antiguo, no solo porque sabía que él podría buscarme ahí, sino también porque necesitaba un cambio total. Necesitaba empezar de cero. Me encontré con una oferta en una pequeña empresa local, aunque no era el trabajo de mis sueños, lo acepté. Necesitaba ocupar mi mente, distraerme del dolor. El primer día fue extraño. Me sentía fuera de lugar, como si todo el mundo supiera lo rota que estaba por dentro. Pero nadie me miró raro ni me hizo preguntas incómodas. Solo me trataron como una persona normal, y eso fue un alivio. No quería la lástima de nadie. El trabajo me mantuvo ocupada, y eso ayudó. Cada tarea era una oportunidad para enfocarme en algo más que en mi sufrimiento. Empecé a conocer a mis compañeros, a integrarme poco a poco. Incluso llegué a reírme en algunas ocasiones, y aunque la culpa apareció de inmediato, recordándome que no tenía derecho a ser feliz después de todo lo que había pasado, la ignoré. Tenía derecho a seguir adelante, a reconstruir mi vida. Pero el dolor no desaparecía tan fácilmente. Había días en los que todo se sentía pesado, en los que me costaba respirar. Había noches en las que las imágenes de ellos juntos volvían a mi mente, como una pesadilla recurrente. A veces despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, sintiendo que me estaba ahogando en mi propio dolor. Esos eran los días más difíciles. Esos eran los días en los que casi cedía a la tentación de desbloquearlo, de leer sus mensajes, de llamarlo y exigirle respuestas. Pero no lo hice. Cada vez que la tentación aparecía, me recordaba a mí misma que él ya no era parte de mi vida, que no merecía mi tiempo ni mi atención. Lo que más me dolía era la soledad. Me di cuenta de que ella no solo me había quitado a él, también me había quitado mi red de apoyo. Ella había sido mi mejor amiga, mi confidente, la persona a la que recurría cuando necesitaba desahogarme. Y ahora ya no estaba. No solo me había traicionado, también me había dejado completamente sola. Tuve que aprender a estar conmigo misma. A enfrentar mis pensamientos sin huir de ellos. Fue difícil. Dolía. Pero poco a poco empecé a encontrar paz en la soledad. Empecé a descubrir partes de mí que había ignorado durante años, enterradas bajo la comodidad de la rutina. Me di cuenta de que había dejado de lado mis sueños, mis pasiones, mis intereses. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había vivido a través de ellos, olvidándome de mí misma. Decidí cambiar eso. Me inscribí en un taller de escritura, algo que siempre quise hacer pero nunca me atreví. Al principio, me sentí fuera de lugar, insegura, dudando de mis propias palabras. Pero a medida que los días pasaban, empecé a soltarme, a escribir sin miedo. Descubrí que la escritura era una forma de liberar el dolor, de sacarlo de mi interior y plasmarlo en papel. Empecé a llenar cuadernos con mis pensamientos, mis miedos, mis recuerdos. A veces escribía sobre ellos, sobre la traición, sobre el dolor que me causaron. Pero otras veces escribía sobre mí, sobre lo que quería para mi futuro, sobre los sueños que había dejado atrás. La escritura se convirtió en mi refugio, en mi forma de sanar. El tiempo pasaba, y aunque el dolor seguía ahí, empecé a sentirme más fuerte. Aprendí a vivir con la ausencia, a aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Aprendí a perdonarme a mí misma por haber confiado en ellos, por haberme permitido amar tan ciegamente. Me di cuenta de que no era mi culpa. La traición fue su decisión, no mi error. No estaba completamente curada. Todavía había días malos, días en los que la rabia volvía, en los que las dudas me atormentaban. Pero también había días buenos, días en los que podía reírme sin sentir culpa, en los que podía pensar en el futuro sin miedo. Empecé a salir más, a reconectar con viejos amigos. Me di cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Me di cuenta de que había gente que me quería, que me apoyaba, que estaba dispuesta a acompañarme en mi proceso de sanación. Solo necesitaba abrirme a ellos. Aprendí a cuidar de mí misma. A escuchar mis necesidades,
a respetar mis tiempos. A aceptar que sanar no es lineal, que está bien tener días malos. A darme permiso para sentir, para llorar, para enojarme, para sanar a mi propio ritmo. No sabía cuánto tiempo me tomaría reconstruirme, pero ya no tenía prisa. Aprendí que está bien avanzar poco a poco, que no tenía que demostrarle nada a nadie. Había perdido mucho, sí. Pero también había ganado algo invaluable, me había encontrado a mí misma. Pasaron los meses y, aunque las heridas seguían ahí, ya no sangraban. Habían cicatrizado, dejando marcas que me recordaban lo que viví, lo que perdí y lo que aprendí. No se habían ido, pero ya no dolían con la misma intensidad. Eran parte de mí, parte de mi historia. La rutina empezó a sentirse cómoda. Me acostumbré al trabajo, a los nuevos compañeros, a los horarios. Incluso empecé a disfrutarlo. Había algo reconfortante en tener tareas claras, en cumplir metas, en sentirme productiva. El tiempo pasaba más rápido, y me ayudaba a mantener mi mente ocupada. La escritura también se convirtió en mi ancla. Escribir me daba paz, me ayudaba a procesar el dolor, a darle un sentido. Escribía todas las noches, llenando páginas con pensamientos desordenados, con recuerdos que a veces dolían y otras veces me hacían sonreír. Descubrí que podía transformarlo todo en palabras, y que al hacerlo, el peso se hacía más llevadero. Empecé a salir más, a reconectar con viejas amistades. Algunos amigos me recibieron con los brazos abiertos, sin preguntas, sin juzgarme. Otros fueron más reservados, curiosos pero respetuosos. Agradecí no tener que dar explicaciones, no tener que revivir el dolor una y otra vez. Solo necesitaba sentirme acompañada, recordarme que no estaba sola. Pero había momentos en los que todo volvía a mi mente sin previo aviso. Como esa tarde, cuando lo vi. Estaba saliendo del trabajo, caminando hacia la parada de autobús, cuando lo reconocí entre la multitud. Mi corazón se detuvo por un segundo, como si el tiempo se congelara. No me había preparado para esto. Había imaginado cómo sería verlo de nuevo, cómo reaccionaría, qué diría. Pero en ese momento, todas esas ideas se desvanecieron. Solo pude quedarme quieta, observando desde la distancia, incapaz de moverme. Él no me vio. Estaba hablando con alguien, riéndose, como si nada hubiera pasado. Se veía tan normal, tan tranquilo. Me dolió darme cuenta de que el mundo seguía girando para él, que mi ausencia no había dejado ninguna marca. Mientras yo me reconstruía pedazo a pedazo, él seguía con su vida como si nunca hubiera destrozado la mía. Me alejé antes de que pudiera verme, con las piernas temblando y el corazón acelerado. Me refugié en un café cercano, tratando de calmarme, de respirar. La realidad me golpeó con fuerza, todavía dolía. Todavía tenía poder sobre mí. Me sentí estúpida. Creí que había avanzado, que había superado esa etapa, pero bastó verlo un segundo para desmoronarme de nuevo. La rabia y el dolor regresaron como una ola imparable, ahogándome. Todo el progreso que había hecho se sintió inútil. Quise llamarlo, gritarle, exigirle respuestas. Pero no lo hice. Sabía que no me iba a dar la paz que buscaba. Sabía que él ya no formaba parte de mi vida, que no merecía mi tiempo ni mi energía. No podía permitirle arruinar mi avance. En lugar de eso, escribí. Escribí hasta que la mano me dolió, hasta que saqué cada pensamiento oscuro de mi cabeza. Escribí sobre cómo lo vi, sobre cómo me hizo sentir, sobre cómo todavía me dolía su traición. No me oculté nada. No me mentí a mí misma. Lo enfrenté en papel, dejando que las palabras fueran mi desahogo. Cuando terminé, me sentí más ligera. Me di cuenta de que se había avanzado. Porque antes habría corrido hacia él, habría buscado una confrontación, habría exigido explicaciones. Pero no lo hice. Me quedé conmigo misma, enfrentando mi dolor en silencio, sanando a mi propio ritmo. Esa noche, recordé las palabras de mi madre, no merecen tus lágrimas. Y por primera vez, realmente lo entendí. No solo él, sino también ella. No merecían nada de mí. Ni mi tiempo, ni mi dolor, ni mi amor. Ellos eligieron traicionarme, y yo estaba eligiendo sanar. Decidí que no iba a huir más. No iba a cambiar mi rutina ni mis lugares por miedo a encontrármelo. No iba a dejar que su presencia dictara mi vida. Era hora de recuperar mi espacio, mi tiempo, mi historia. Al día siguiente, regresé al mismo lugar donde lo vi. Caminé con la cabeza en alto, sin mirar a los lados, sin buscar su rostro entre la multitud. No iba a dejar que me controlara más. Si aparecía, lo ignoraría.
Si me hablaba, seguiría caminando. No lo vi. Pero incluso si hubiera estado ahí, no habría importado. Ya no podía herirme como antes. Sus palabras ya no significaban nada, sus promesas ya no tenían peso. Había perdido su poder sobre mí. Seguí con mi rutina, con mi trabajo, con mi escritura. Seguí reconstruyéndome, aunque a veces doliera. Porque entendí que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices. Aprendí a aceptar mi dolor, a abrazar mis recuerdos sin dejar que me consumieran. No sabía cuánto tiempo más me tomaría sanar por completo, ni siquiera sabía si eso era posible. Pero ya no tenía prisa. Ya no sentía que le debía nada a nadie. Había sido traicionada, sí. Había sido herida de la peor manera. Pero no iba a seguir viviendo en el dolor. No iba a permitir que definieran mi historia. Era hora de escribir mi propio final. El tiempo seguía pasando, y con él, el dolor empezó a transformarse en otra cosa. No desapareció por completo, pero dejó de dominarme. Se convirtió en un eco lejano, en un recuerdo que ya no me hacía temblar. Me concentré en mí misma. En recuperar todo lo que había perdido, en encontrar lo que había olvidado. Volví a salir con amigos, a reírme sin culpa, a disfrutar de los pequeños momentos sin sentir que traicionaba mi propio dolor. Aprendí a vivir de nuevo. En el trabajo, empecé a destacar. Me ascendieron a un puesto con más responsabilidades, y aunque al principio dudé de mí misma, acepté el desafío. Ya no era la misma persona insegura y dependiente de antes. Había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. La escritura siguió siendo mi refugio. Me atreví a compartir algunos de mis textos en un pequeño círculo literario, y para mi sorpresa, gustaron. Incluso me animaron a participar en un concurso local. Al principio dudé, no me sentía preparada, pero luego pensé en todo lo que había superado, en todo lo que había enfrentado. Si pude salir adelante después de una traición tan devastadora, podía enfrentar cualquier cosa. Así que me inscribí. Escribí una historia inspirada en mi experiencia, pero sin usar nombres ni detalles obvios. Fue catártico plasmarlo todo en palabras, darle forma al dolor, transformarlo en algo diferente. Sentí que, de alguna manera, estaba tomando el control de mi propia narrativa, que ya no era una víctima, sino una sobreviviente. El día de la presentación, me temblaban las manos. Nunca antes había leído mis escritos en público, y me aterraba la idea de exponer mi vulnerabilidad frente a desconocidos. Pero me armé de valor, subí al escenario y empecé a leer. Mi voz tembló al principio, pero a medida que avanzaba, me sentí más segura. Recordé todo lo que había vivido, todo lo que había superado, y las palabras fluyeron solas. Cuando terminé, hubo un silencio profundo, seguido de aplausos. Miré al público y vi rostros conmovidos, miradas que me comprendían. No eran simples oyentes, eran personas que habían sentido dolor, que habían perdido, que habían sanado. No gané el concurso, pero no me importó. Esa noche me di cuenta de que mi historia tenía valor, que mi dolor no había sido en vano. Me di cuenta de que no estaba sola, que había muchas personas que habían pasado por algo similar y que estaban en su propio proceso de sanación. Eso me dio fuerzas. Empecé a escribir más, a explorar nuevos temas, a desafiarme a mí misma. La escritura dejó de ser solo un refugio, se convirtió en mi pasión, en mi forma de expresarme, en mi camino hacia la libertad. Pero, a pesar de todo el progreso, había algo que todavía no podía superar, el miedo a confiar. Me di cuenta de que había construido muros a mi alrededor, que no permitía que nadie se acercara demasiado. Temía volver a ser traicionada, volver a sentir ese dolor. Esto se hizo evidente cuando conocí a alguien nuevo. Se llamaba Daniel. Trabajaba en una empresa cercana y nos encontramos por casualidad en una cafetería. Al principio, fue solo una conversación casual sobre el café, una queja compartida sobre el servicio lento. Pero luego nos encontramos otra vez, y otra, y otra. Sin darnos cuenta, empezamos a buscarnos, a disfrutar de esos encuentros accidentales. Daniel era diferente. Tenía una sonrisa cálida, una risa contagiosa y una mirada sincera. Me hacía reír sin esfuerzo, me escuchaba con atención, me hacía sentir cómoda. Pero también me asustaba. Cada vez que nos acercábamos más, sentía que los muros se sacudían, y me aterraba la idea de derribarlos. Empezó a invitarme a salir, primero con pretextos inocentes, un café después del trabajo, una caminata por el parque. Luego, se atrevió a invitarme a cenar. Quise decir que sí, quise aceptar y dejarme llevar, pero el miedo me paralizó.
Pensé en todo lo que había pasado, en todo el dolor que me causaron las personas en las que más confiaba. No podía arriesgarme a sufrir otra vez. Lo rechacé con una excusa tonta, y vi la decepción en sus ojos. Me sentí terrible, pero no podía explicarle mi miedo, no podía decirle que no era su culpa, sino la mía. Así que me alejé, levantando de nuevo mis muros. Pasaron unos días antes de que me atreviera a escribir sobre eso. Me enfrenté a mis propios miedos, a mis inseguridades, a las cicatrices que seguían abiertas. Me di cuenta de que todavía estaba rota, de que todavía había partes de mí que no había sanado. Pero también entendí que eso estaba bien. Que sanar no era un proceso lineal ni rápido. Que tenía derecho a tener miedo, a dudar, a ir a mi propio ritmo. Que no tenía que presionarme para superarlo por completo. No sabía si estaba lista para volver a confiar, para dejar que alguien más entrara en mi vida. Pero sabía que no podía seguir huyendo. Que si quería avanzar, tenía que enfrentar mis miedos, aunque doliera. Así que, al día siguiente, fui a la cafetería. Y ahí estaba él, leyendo un libro, con esa sonrisa cálida que tanto me gustaba. Me acerqué, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y antes de que pudiera retractarme, le dije: «¿Sobre esa cena, sigue en pie la invitación?». Su sonrisa se iluminó, y en ese momento, supe que había dado un paso importante. No sabía cómo terminaría esa historia, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Porque había aprendido a no huir. Aceptar esa invitación fue uno de los pasos más difíciles que he dado. Sentí como si me lanzara al vacío, sin red de seguridad, sin saber si iba a estrellarme otra vez. Pero también sentí una emoción que creía haber perdido para siempre: esperanza. La cena con Daniel fue diferente. No hubo fuegos artificiales ni clichés románticos. Solo una conversación sincera, sin expectativas ni presiones. Me sorprendió lo fácil que fue hablar con él, lo cómodo que se sentía estar a su lado. Reímos, compartimos historias, incluso discutimos sobre cuál es la mejor película de todos los tiempos. No trató de impresionarme ni de forzar nada. Solo fue él mismo, auténtico y transparente. Pero no pude evitar estar en guardia. Cada vez que se inclinaba un poco más cerca, mi cuerpo se tensaba. Cada vez que me miraba a los ojos, sentía el impulso de apartar la vista. Mi corazón estaba dividido, una parte quería confiar, quería dejarse llevar, quería sentir de nuevo. Pero la otra parte estaba aterrada, protegiéndose de otro golpe, de otra traición. Daniel fue paciente. No presionó, no hizo preguntas incómodas. Parecía entender que llevaba cicatrices profundas, aunque nunca se las mostré. Aceptó mi ritmo, mis inseguridades, mi necesidad de ir despacio. Y eso me hizo respetarlo aún más. Después de la cena, caminamos por el parque. La noche estaba fresca, el aire olía a jazmín, y las luces parpadeaban en la distancia. Me sentí tranquila, en paz. Sin darme cuenta, empecé a bajar la guardia, a relajarme. Me descubrí disfrutando del momento, sin el peso del pasado, sin el miedo al futuro. Nos detuvimos frente a una fuente iluminada. Él se volvió hacia mí, y vi en sus ojos una mezcla de nerviosismo y esperanza. Se acercó lentamente, dándome espacio para retroceder si quería. Pero no lo hice. Su beso fue suave, sin prisa, como si me estuviera pidiendo permiso. Cerré los ojos y, por un momento, dejé de pensar. Me permití sentir, me permití disfrutar. No fue el beso más apasionado ni el más perfecto, pero fue sincero, fue real. Cuando nos separamos, me miró como si estuviera buscando alguna señal, alguna palabra. No dije nada, solo sonreí. Era suficiente. Esa noche, me acosté en la cama sintiendo una mezcla de emociones. Miedo, emoción, alivio. Me di cuenta de que, aunque todavía llevaba cicatrices, estaba empezando a sanar. Me di cuenta de que todavía era capaz de sentir, de amar, de confiar. Pero también supe que esto no iba a ser fácil. Porque mi corazón todavía cargaba con el peso de la traición, y cada paso que daba hacia Daniel era un recordatorio de lo que perdí. No podía simplemente borrar el pasado, no podía fingir que no dolía. Pero tampoco podía seguir huyendo. Empezamos a vernos con más frecuencia. Cafés después del trabajo, paseos improvisados, cenas sin planes previos. Todo era natural, sin complicaciones. Él nunca exigió nada, nunca pidió más de lo que podía dar. Y eso hizo que me sintiera segura, que empezara a bajar mis muros, aunque solo fuera un poco. Pero el miedo seguía ahí. Cada vez que mi corazón se aceleraba por él,
una voz en mi cabeza me recordaba lo que pasó antes. Cada vez que me reía a su lado, me preguntaba si algún día me haría llorar. Cada vez que pensaba en un futuro con él, me aterraba la idea de otro final doloroso. Entonces, un día, lo enfrenté. Estábamos en su auto, después de una tarde viendo películas. Él estaba hablando de algo trivial, algo sobre el trabajo, pero yo no podía concentrarme. Mi mente estaba llena de dudas, de miedos, de recuerdos. Tengo miedo, le solté, interrumpiéndolo sin aviso. Mi voz tembló, pero no retrocedí. Necesitaba decirlo. Necesitaba que supiera la verdad. Él me miró, sorprendido, y luego su expresión cambió a preocupación. No dijo nada, solo esperó, dándome espacio para continuar. Me rompieron el corazón, admití, sintiendo un nudo en la garganta. Me traicionaron de la peor manera. Y aunque quiero seguir adelante, aunque quiero intentarlo contigo, todavía tengo miedo. Esperé su reacción, preparándome para lo peor. Pero él no se apartó ni se mostró incómodo. Solo me miró con una ternura que me desarmó. No te voy a prometer que nunca te voy a lastimar, dijo con sinceridad. Porque soy humano, y cometo errores. Pero sí puedo prometerte que voy a hacer todo lo posible por cuidarte, por respetarte, por no repetir lo que te hicieron. Sus palabras me conmovieron. No eran promesas vacías, no eran frases de película. Eran honestas, reales. Y eso me dio esperanza. Le sonreí, sin poder evitarlo. Me di cuenta de que estaba empezando a confiar, de que estaba empezando a abrirme de nuevo. Me di cuenta de que, aunque todavía dolía, estaba dispuesta a intentarlo. Porque había aprendido que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él. No se trata de olvidar el dolor, sino de encontrar la fuerza para seguir adelante. Ese día, elegí dar otro paso. Elegí confiar, elegí amar, elegí avanzar. No sabía si iba a funcionar, no sabía si iba a salir herida otra vez. Pero sabía que no podía seguir viviendo con miedo. Porque merecía una segunda oportunidad. Dejarme llevar fue más difícil de lo que esperaba. Cada vez que Daniel me miraba con esa ternura desarmante, sentía un nudo en el estómago. No de emoción, sino de miedo. Miedo de confiar, de bajar la guardia, de volver a salir herida. Pero él fue paciente. Nunca exigió nada, nunca se frustró cuando retrocedía. Simplemente estaba ahí, constante, demostrando con acciones lo que sus palabras prometían. Aprendí a apreciar su presencia tranquila, su forma de escuchar sin juzgar, su respeto por mis silencios. Nos tomamos el tiempo necesario. Fuimos despacio, paso a paso, sin presiones. Hubo días en los que me sentía valiente, lista para abrir mi corazón, para abrazarlo sin reservas. Pero también hubo días en los que el miedo regresaba, en los que dudaba de todo, incluso de mí misma. Me tomó tiempo aceptar que no había una forma correcta de sanar. Que no tenía que fingir estar completamente bien, que no tenía que borrar el dolor para seguir adelante. Aprendí a convivir con mis cicatrices, a entender que eran parte de mí, pero que no definían quién era. Daniel me acompañó en ese proceso. No trató de arreglarme ni de curarme. Me aceptó con todo mi equipaje emocional, con mis días malos, con mis inseguridades. Y, sin darme cuenta, empecé a bajar los muros. Empecé a confiar. Una noche, mientras caminábamos por el parque, le conté todo. La historia completa, sin omitir nada. Le hablé de mi mejor amiga, de cómo me traicionó con la persona que más amaba. Le conté sobre las mentiras, sobre el viaje a Pampanga, sobre la confrontación en el aeropuerto. Me temblaba la voz, pero no me detuve. Le hablé de mi huida, de cómo me escondí, de cómo me reconstruí. Le hablé del miedo que me dejó, del dolor que cargué durante tanto tiempo. Me expuse por completo, vulnerable, desnuda de alma. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, me miró con ojos brillantes, y supe que entendía. No dijo que todo estaría bien ni me dio consejos innecesarios. Solo me abrazó, fuerte y firme, como si supiera que era justo lo que necesitaba. No sé cómo alguien pudo lastimarte así, murmuró contra mi cabello, su voz quebrada por la emoción. Pero te prometo que no voy a repetir su error. No necesitaba escuchar más. Me aferré a él, sintiendo como las lágrimas caían sin control. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Seguimos construyendo nuestra relación poco a poco. Empecé a pasar más tiempo con él, a conocer sus manías, sus gustos, sus sueños.
Aprendí que amaba el café tanto como yo, que coleccionaba vinilos de música ochentera, que tenía una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Y, sin darme cuenta, me fui enamorando. No de la misma manera que antes, no con la intensidad ciega de mi primera relación. Esta vez fue diferente, más lento, más consciente. Esta vez fue real. Pero con el amor también vino el miedo. Porque amarlo significaba arriesgarme, significaba abrirme, significaba darle el poder de lastimarme. A veces, el miedo era tan fuerte que me hacía dudar de todo. Me encontraba analizando sus palabras, buscando señales de engaño, temiendo que me traicionara como lo hicieron antes. Él se dio cuenta, por supuesto. Era demasiado perceptivo para no notarlo. Una tarde, mientras paseábamos por la ciudad, me detuvo en seco, tomándome de las manos. No soy él, dijo, mirándome directo a los ojos. No soy la persona que te traicionó. No soy el que rompió tu confianza. Déjame demostrarte quién soy. Sus palabras me sacudieron. Me di cuenta de que estaba castigándolo por algo que él no hizo, de que estaba proyectando mi miedo en alguien que nunca me había dado razones para dudar. No era justo para él, ni para mí. Ese día decidí soltar un poco más. No fue fácil, no fue inmediato, pero empecé a permitirle acercarse, a confiar en sus intenciones, a creer en sus palabras. Y, poco a poco, mi corazón comenzó a sanar. Me di cuenta de que no todos son iguales, de que no todos lastiman. Me di cuenta de que merecía ser amada de verdad, sin traiciones, sin mentiras. Y él estaba dispuesto a dármelo. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, me miró con una expresión seria, como si estuviera tomando una decisión importante. Se levantó, fue hasta una estantería y volvió con un sobre. Quiero mostrarte algo, dijo, tendiéndome el sobre. Lo abrí con curiosidad y encontré un boleto de avión. Es un viaje a Japón. Mi corazón dio un vuelco. Mi mejor amiga estaba ahí, viviendo su nueva vida, y la sola idea de enfrentarla me aterraba. Pero también sabía que era algo que tenía que hacer. No por ella, no por él. Por mí. No quiero que cargues con esto para siempre, continuó Daniel, su voz suave pero firme. No tienes que perdonarla ni enfrentarte a ella si no quieres. Solo, quiero que cierres ese capítulo, a tu manera. Lo miré, sin palabras. Sabía lo difícil que era para mí, sabía todo lo que implicaba, y aún así estaba dispuesto a acompañarme, a apoyarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Voy contigo, dijo, apretando mi mano. Si tú quieres. Me di cuenta de que no estaba enfrentando este viaje sola. Que ya no estaba sola. Que, después de todo el dolor, había encontrado a alguien dispuesto a caminar a mi lado. Respiré hondo, sintiendo como el miedo y la esperanza se mezclaban en mi pecho. Sabía que no sería fácil, sabía que dolería. Pero también sabía que, con él a mi lado, podía enfrentarlo. Asentí, tomando su mano con fuerza. Vamos a Japón. Porque estaba lista para cerrar ese capítulo. Estaba lista para seguir adelante. El avión aterrizó en Japón al amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de un suave color rosa. Miré por la ventana, sintiendo un nudo en el estómago. Habían pasado meses desde que ella se fue, desde que me dejó con un vacío imposible de llenar. Ahora estaba aquí, en su territorio, en su nueva vida. Y no sabía si estaba lista para enfrentarla. Daniel me tomó la mano, dándome un apretón suave. Le sonreí con agradecimiento, tratando de calmar el torbellino de emociones que me golpeaba. Miedo, rabia, ansiedad, y una pizca de esperanza. No sabía cómo iba a terminar esto, pero sí sabía que necesitaba cerrar este capítulo, de una vez por todas. Nos instalamos en un pequeño hotel en Tokio. La ciudad era vibrante, llena de luces y gente por todas partes. A pesar de mi ansiedad, no pude evitar sentir cierta emoción. Siempre quise conocer Japón, y aunque no eran las circunstancias ideales, decidí aprovecharlo. Paseamos por los templos, probamos comida local, exploramos calles llenas de tiendas y luces de neón. Daniel hizo todo lo posible por mantenerme distraída, por hacerme reír. Pero la sombra de lo que tenía que hacer seguía ahí, acechando. No podía huir para siempre. Me tomó 3 días reunir el valor para contactarla. Le envié un mensaje corto, directo, sin rodeos: estoy en Japón. Necesito hablar contigo. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta, sin saber si siquiera contestaría. No pasó mucho tiempo antes de que el celular vibrara. Su respuesta fue igual de breve: dime dónde y cuándo.
Nos encontramos en un parque tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Llegué temprano, mi cuerpo temblaba de nervios. Daniel me acompañó hasta el lugar, pero luego se quedó a la distancia, dándome espacio. Agradecí su respeto, su apoyo incondicional. Cuando la vi acercarse, sentí un nudo en el estómago. Se veía diferente, más delgada, más seria. Pero seguía siendo ella, la chica con la que compartí tantos recuerdos, la amiga a la que alguna vez llamé hermana. Nos quedamos en silencio por un momento, mirándonos sin saber por dónde empezar. Finalmente, ella habló primero. No creí que vendrías. Su voz sonaba tensa, insegura. Por un momento, vi en sus ojos a la amiga que tanto quise, la que me conocía mejor que nadie. Pero rápidamente me recordé que esa persona ya no existía. Ella la destruyó con su traición. Necesito respuestas, dije, tratando de mantener la voz firme. Necesito entender cómo fuiste capaz de hacerme esto. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio. Se veía nerviosa, vulnerable, pero no me dejé engañar. Ya no iba a caer en sus mentiras. No tengo una buena excusa, confesó, su voz apenas un susurro. Fui egoísta. Sabía lo que significaba él para ti, pero no pude detenerme. Me enamoré de él. La crudeza de sus palabras me golpeó como una bofetada. Cerré los ojos, sintiendo el dolor regresar, como una herida que se reabría. ¿Por qué no fuiste honesta? ¿Por qué me mentiste en la cara, una y otra vez? Exigí, mi voz temblando de rabia. ¿Por qué me hiciste creer que podía confiar en ti? Vi las lágrimas formarse en sus ojos. Vi la culpa, el arrepentimiento. Pero también vi la verdad. No había odiado lo suficiente como para detenerse. No me había valorado lo suficiente como para ser sincera. Tenía miedo de perderte, admitió, su voz quebrada. Pero terminé perdiéndote de todas formas. Asentí lentamente, sintiendo como las piezas del rompecabezas encajaban. Era cierto. Me había perdido por completo. Nos quedamos en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire. Sentí un peso en el pecho, un dolor agudo que me recordaba lo mucho que significó para mí. Pero también sentí otra cosa, alivio. Porque, finalmente, estaba obteniendo las respuestas que necesitaba. No te voy a perdonar, dije, mi voz firme, sin titubeos. Lo que hiciste no tiene justificación. Me traicionaste de la peor manera, y no hay vuelta atrás. Ella asintió, sus lágrimas cayendo sin control. Pero no intentó justificarse, no trató de cambiar mi opinión. Solo aceptó mi sentencia, en silencio, con la cabeza gacha. Pero, voy a dejarte ir, continué, sintiendo como el peso en mi pecho empezaba a disiparse. Voy a soltar este odio, este dolor. No por ti, sino por mí. No voy a cargar con esto por el resto de mi vida. Ella levantó la vista, sorprendida. Sus labios temblaron, como si fuera a decir algo, pero se contuvo. Solo asintió, con los ojos llenos de gratitud y dolor. Nos quedamos ahí por un momento, en silencio, dejando que las palabras hicieran su trabajo. Finalmente, di un paso atrás, rompiendo el contacto. Adiós, le dije, sintiendo la palabra quemar en mi garganta. Espero que encuentres paz. Pero ya no seré parte de tu vida. Ella asintió, secándose las lágrimas. No intentó abrazarme, no trató de justificar nada. Solo me observó alejarme, aceptando el final de nuestra historia. Cuando llegué donde estaba Daniel, me derrumbé en sus brazos. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, hasta que el dolor se transformó en alivio, en libertad. Había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida. Nos quedamos en Japón unos días más, disfrutando de la ciudad, creando nuevos recuerdos. No hablé más de ella, ni de él. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no cargaba con el peso de su traición. Regresé a casa sintiéndome más ligera, más fuerte. Me di cuenta de que había superado lo peor, de que era capaz de sanar, de seguir adelante. Había perdido a mi mejor amiga y al hombre que amaba. Pero había ganado algo mucho más valioso, a mí misma. Y estaba lista para empezar de nuevo.